Hola, muy buenas. Mi turno para en 3 entregas contaros lo más relevante relacionado con las reglas de participación de Horizonte 2020 en este nuevo formato virtual que nos toca vivir en estos momentos. Esta primera que va a estar dedicada a los costes, a la elegibilidad de costes, qué costes son elegibles, cómo, en qué situaciones. Una segunda parte dedicada a terceras partes, valga la redundancia, y una tercera y última, algunos detalles de implementación que considero relevantes. Empezamos por definir dos tipos de costes, directos e indirectos. Y además, 4 modalidades, 4 formas de contabilizar estos costes. Primera y más habitual, los costes reales. Segunda, los costes unitarios, definidos por la comisión, que en el caso, por ejemplo, de dueños de una pyme, sin un salario, la comisión define que el coste unitario, que significa el coste hora, es de X para cada país. Las lump sum o a tanto alzado, que vienen a, en lugar de cubrir costes, a pagar actividades, por decirlo rápidamente. Y el flat rate, que son los costes, las tarifas planas, como el caso del 25% de costes indirectos. Elegibilidad generales, que no repaso, pero que sí quiero dejar en la transparencia para que los tengáis claros. Y yo creo que con una referencia o teniendo claro estos 7 puntos, nos evitaríamos. Y en cuanto a los no elegibles, la principal novedad que quería resaltar en Horizonte 2020 es que el IVA, cuando no sea recuperable por la entidad, no que no lo recupere por la razón que sea, sino que no sea recuperable por legislación, normativa o lo que fuera, es un coste elegible. Vamos ya con los costes directos y la estrella de los costes directos, que son los costes de. Hay diferentes tipos de costes de personal, efectivamente no solamente son los empleados, pero este es el más relevante y es por el que vamos a empezar ahora mismo. La fórmula para calcular los costes de personal de los empleados asalariados de una entidad es esta. Primero identificar el coste, el gasto de personal, dividirlo por horas productivas para tener una tarifa horaria, un coste horario, y multiplicarlo por las horas dedicadas al proyecto y añadirle, en el caso de que fuera necesario, la retribución adicional. Este último apartado de retribución adicional se dice aquí Additional Remuneration, en contraposición a Basic Remuneration, que es la mayoría de los casos. No lo voy a detallar, pero si tenéis partidas de un sueldo vinculadas directamente a un proyecto, habría que referirse a la componente de remuneración adicional y, por lo tanto, os animamos, os invitamos a que nos contactéis a los NCPs de legal y financiero para que veamos con vosotros si dentro de esta definición son elegibles, hasta qué medida, en definitiva, a ver si son costes elegibles o no. Nos vamos a centrar en la remuneración básica, que por lo tanto son costes de personal no referenciados. Teniendo en cuenta siempre que hay costes, aunque sean no referenciados a un proyecto, aunque sean Basic Remuneration, nunca serán elegibles, como los bonus arbitrarios, como los bonus o complementos variables referenciados a objetivos comerciales o a distribución de beneficios, o incluso aquellos que solo se apliquen a proyectos europeos. Dicho esto, la manera de calcular, de obtener ese coste en Horizonte 2020, no desde el principio del programa, pero sí desde hace ya un tiempo, hay dos opciones. La opción de coste cerrado del año anterior o la opción de coste mensual. O coste horario o tarifa horaria mensual o tarifa horaria en base al año cerrado anterior. En la primera, en base al año cerrado anterior, si hacemos un informe en un reporting en marzo de 2021, para enero, febrero y marzo de 2021 utilizaremos el coste horario que hayamos identificado en 2020. En el caso mensual, como su propio nombre indica, el cálculo se hará mes a mes prorrateando aquellos costes que sean anuales. Una vez obtenido el coste, lo tenemos que dividir por las horas productivas. 3 opciones. 1.720, que es una opción general que la Comisión no va a poner en duda en ningún caso. Ahora, si tenemos menos horas productivas, nos interesaría ir a una de las dos siguientes. Las horas productivas individuales, que vienen a decir, teniendo una referencia de horas laborables, somos capaces de deducir las bajas y de sumar
las horas extras y tenemos horas productivas individuales de una persona en particular. Horas productivas medias, sin embargo, va dirigida a aquellas entidades que tengan una práctica interna de definir horas productivas por categoría profesional, por ejemplo, con el único límite del 90% de las horas laborables. Y una vez tenemos la tarifa horaria, coste dividido por horas productivas, lo tenemos que multiplicar por las horas dedicadas al proyecto. Y para esto necesitamos time records o timesheets que aplican en todos los casos, salvo en aquellas personas que le dediquen el 100%, y digo bien el 100%, cosa que no siempre es fácil de demostrar y hay bastantes errores también en esto, a trabajar en la acción, en el proyecto. Si no estáis convencidos de que es el 100%, aceptáis timesheets. Pero además de los costes de asalariados o de personal en nómina, por decirlo así, con un contrato laboral, hay otro tipo de costes de personal que se pueden incluir entre los costes de una entidad. Principalmente nos referimos a los costes de personas físicas que trabajan para el beneficiario, el típico caso de los consultores o consultores in-house. Hay que respetar unas normas que aparecen aquí, que no voy a entrar a detallar, pero que son fundamentales respetarlas todas y cada una de ellas, para que este coste se pueda incluir como un coste de personal. Si no se cumplen estas normas, no quiere decir que este coste no pueda ser elegible, pero tendrá que declararse probablemente como un contrato, artículo 10, o subcontrato, y no como un coste de personal. También lo mencionaba al principio, hay tarifas ya predefinidas por la Comisión, costes unitarios que se llaman, como es el caso de los costes unitarios para los dueños de pymes, que no reciben un sueldo y que no tienen un sueldo como tal asignado en sus cuentas. En el caso español, para convocatorias 18-20 es de 32,55 euros la hora y exige también mantener o guardar los timesheets de las horas dedicadas al proyecto. Además de costes de personal, hay otros costes, principalmente: viajes y dietas, equipos y los famosos contratos del artículo 10 o compra de bienes, trabajos y servicios. Viajes, en resumen y de manera muy sencilla, prácticas habituales. Si la entidad va a costes pagados, costes pagados. Si va a dietas, dietas. Si viaja en business, business. Costes, prácticas habituales. Y como regla general, porque hay algunas excepciones en las que se podría imputar hasta el 100% del coste de la compra de un equipo, por ejemplo, cuando lo diga la convocatoria, cosa que no ha pasado que yo sepa hasta la fecha, pero podría ser una opción. Y en algunos otros casos también, pero muy limitados. La regla general es la amortización en función de su utilización para el proyecto y siguiendo las prácticas de amortización que exija la normativa nacional. Otros costes directos también son esos contratos ordinarios del artículo 10, compras de bienes y servicios, que en definitiva, ¿qué son? Son costes necesarios para el proyecto, pero que no son tareas científico-técnicas, no son tareas del anexo 1. Generan costes indirectos porque son un coste directo y algunos ejemplos, pues, desde las traducciones o los catering para reuniones o la organización de eventos dentro del proyecto, gastos de IPR, publicaciones, difusión, consumibles. Todo ese tipo de costes son necesarios, pero no son actividades del proyecto y como tal son artículo 10, otros costes directos. Por supuesto, les aplicamos el 25% de costes indirectos. Y esta es la parte número 1, la parte de mi presentación relacionada con costes. Gracias por escuchar y aquí tenéis los datos de los NCPs que estamos a vuestra disposición en cualquier momento para resolver dudas y evitar problemas.